El cubo de vistas nos permite acceder en segundos a las 6 vistas principales de un objeto. Son las 6 caras de un cubo. Si ponemos un objeto dentro de un cubo transparente y lo miramos por todas sus caras, tenemos 6 vistas. Estas nos permiten construir las 6 proyecciones que son la aplicación más importante de la geometría descriptiva. Un trabajo que hace pocos años exigía horas de dedicación hasta lograr el desarrollo correcto. Pero, además, esta función nos permite tener vistas desde las esquinas, desde las aristas y desde las caras del cubo y muchas otras opciones que veremos en este video. Para ver el uso del cubo de vistas vamos a abrir una parte. Previamente he creado este cubo, así que lo vamos a abrir. Nos acercamos a su vista previa y hacemos clic en abrir. Esta es la pantalla para construir partes. Es la interfaz de Autodesk Inventor para hacer partes. Este cubo tiene una cara en color rojo y que he denominado cubo. Al costado derecho de la pantalla gráfica tenemos las dos interfaces para manipular o navegar en el objeto. En este video hablaremos sobre el uso correcto del cubo de vistas. Primero vamos a ver cómo mostrar y ocultar el cubo de vistas, o dónde se encuentra la herramienta que me permite hacer eso. En la pestaña de vistas tenemos el panel de ventanas y dentro de este panel la función para acceder a las interfaces del usuario. Ahí, como puede ver, se encuentra la función para mostrar u ocultar la interfaz de usuario. La activamos y podemos ver todas las interfaces que podemos mostrar u ocultar. Si no tiene el check al costado izquierdo, significa que esa interfaz está oculta. Podemos ocultar o mostrar cualquiera de estas interfaces haciendo clic sobre cada una de ellas. Aquí aparecen activas las interfaces del cubo de vistas, la barra de navegación, la barra de estado y otras. Si desactivo el cubo de vistas, este se ocultará, pero aparece dentro de la barra de navegación. Puedo hacer clic en él dentro de la barra de navegación y el cubo de vistas se mostrará nuevamente. Si quisiera ocultar totalmente el cubo de vistas, debo desactivarlo en la interfaz de usuario y luego desactivarlo en el menú de la barra de navegación. Este menú se encuentra en la parte inferior de esta barra. La abrimos y desactivamos el cubo de vistas. Pues bien, vamos a activarlo para mostrar sus funciones y características. El cubo de vistas se muestra en la pantalla con cierto grado de opacidad. Si nos acercamos, sin tocarlo, se pone un poco más claro. Y aparecen dos funciones que forman parte de esta interfaz. La pequeña casa en la parte superior del cubo, que al activarla, nos muestra la ubicación del objeto en su orientación por defecto o de inicio. Es la función para regresar el objeto a su orientación inicial. En la parte inferior derecha del cubo hay una flecha hacia abajo con varias funciones más. Si observamos el cubo, este tiene una esquina en color más oscura que el resto de las esquinas. Esa esquina nos indica cómo está ubicado el objeto en la pantalla y cuáles son las vistas que podemos ver. La cara de color rojo del cubo es la vista superior. La cara de color amarillo es la vista frontal. La cara de color celeste es la vista de la izquierda. Las caras del cubo no están orientadas de forma correcta. Según la norma americana, la disposición de las vistas es como se muestra en la figura. Si acerco el puntero a una arista del cubo, se pone en color celeste. Lo mismo ocurre si la pongo en una esquina o en una de las caras. Si hago clic en una esquina diferente a la que está activa actualmente, el objeto se ubicará en esa posición. Si hago clic en una cara, el cubo se mostrará en forma plana y aparecerán dos arcos con flechas para rotar el cubo. Esta orientación la puedo hacer en cualquiera de los sentidos de las manecillas de un reloj. También aparecen flechas en los costados del cubo de vistas para rotar el cubo en dirección horizontal o vertical. Si quiero regresar al objeto a su posición inicial,
debo activar la función de inicio, que está representada por la pequeña casa ubicada en la esquina superior izquierda del cubo. Otra forma de regresar este cubo o cualquier parte o ensamble a su posición de inicio es haciendo clic derecho sobre cualquier superficie del cubo. Veamos. Pondré el cubo en una posición distinta al original. Me acerco al cubo y hago clic derecho. En las opciones del menú de marcado, en la parte inferior, se encuentra la función para regresar la vista a su posición de inicio. La activo y listo. Puedo regresar el cubo a su posición anterior o previa presionando la tecla F5. Con esta función puedo regresar hasta 9 posiciones anteriores. Luego, la función F5 no funcionará y la herramienta dentro del menú de marcado se ocultará. Si quiero ver la posición siguiente, luego de haber regresado a las posiciones anteriores, debo presionar la tecla Shift más F5. Esta combinación de teclas funcionará también para 9 posiciones. Si quiero regresar el cubo a su posición original o de inicio, puedo usar una tecla de atajo y esa es presionando la tecla F6. Pues bien, eso es todo en este video.